La primera vez que lo vieron, parecía un hombre cualquiera esperando turno en un banco lleno de murmullos y relojes que marcaban lento. Su chaqueta gris, gastada en los codos, su sombrero ladeado y la piel curtida por años de trabajo bajo el sol, lo hacían invisible para casi todos. Y sin embargo, había algo en su mirada, una dignidad silenciosa que nadie podía borrar. Esa mañana, don Lauro sostenía en la mano un sobre arrugado, con sus papeles y el comprobante de su pensión. Caminaba despacio, apoyándose en un bastón de madera oscura que aún conservaba el aroma de barniz viejo. Nadie lo sabía, pero ese bastón había sido un regalo de su esposa, Clara, poco antes de morir. Cada vez que sus dedos se cerraban sobre la empuñadura, sentía que ella seguía acompañándolo. Ese bastón era su ancla, su recuerdo más fiel. Los números no cuadraban. La pensión de ese mes había llegado incompleta. Con su letra temblorosa, Lauro había anotado cada gasto: la renta, el gas, la luz, las medicinas para la presión. Le faltaban pesos para llegar a fin de mes. Confiaba en que el banco aclarara el error. No imaginaba que lo que encontraría sería un muro de indiferencia. El sol de la mañana iluminaba las fachadas de Iztacalco cuando salió de casa. Caminó hasta la parada del autobús, con ese paso que mezcla paciencia y cansancio. Subió con esfuerzo, saludando al chofer con un «Buenos días, joven», aunque el hombre apenas lo miró. Se sentó junto a la ventana y dejó que la ciudad pasara lenta, con vendedores ambulantes ofreciendo dulces, madres cargando niños, estudiantes apurados. En su pecho, un leve orgullo. Había sobrevivido a tanto. A jornadas enteras de calor en la metalurgia, a los años de crisis, a la soledad desde que Clara se fue. Pero también había cicatrices invisibles. El eco de la risa de su mujer en la cocina, el olor de tortillas recién hechas que ya no llegaba. Había noches en que hablaba solo, como si ella todavía lo escuchara. Esa nostalgia lo acompañaba como una sombra y a veces le daba fuerza, otras veces lo hundía. En el banco, la fila era larga. Don Lauro esperó de pie, apoyado en su bastón. 2 veces intentó preguntar algo al guardia de seguridad, un muchacho fornido con radio en la cintura. El guardia respondió apenas con un gesto de impaciencia, como si aquel anciano estorbara. Cuando al fin llegó a la ventanilla, la joven cajera apenas levantó la vista. «Señor, aquí dice que la transferencia fue completa. No hay error». Don Lauro explicó despacio, con respeto, mostrando el comprobante. Su voz temblaba un poco, pero mantenía la calma. La cajera suspiró, tomó los papeles con desgano y dijo que tendría que esperar allá afuera hasta que un supervisor pudiera atenderlo. El guardia, escuchando eso, se acercó y lo tomó del brazo con firmeza innecesaria. «Le digo que espere afuera, ¿me entendió?». Los ojos de don Lauro se humedecieron, no tanto por el agarre brusco, sino por la humillación. Sentirse tratado como un estorbo, como alguien que ya no merecía espacio. Se aferró a su bastón como si de allí dependiera su dignidad. Nadie se levantó, nadie protestó. Solo un silencio incómodo cubrió la sala. Fue entonces cuando Esteban, un hombre de traje impecable, que firmaba unos documentos en una mesa cercana, levantó la mirada. Su memoria lo traicionó en ese instante. En la cara del anciano, creyó ver el reflejo de su propio padre, ya fallecido, que también había sido obrero. Esteban no hizo nada todavía, solo lo observó, con un nudo en la garganta. Había olvidado lo fácil que era volverse invisible después de cierta edad. Y sin embargo, ese bastón de madera, esa mirada orgullosa a pesar del maltrato, lo conmovieron. Don Lauro salió a la acera y se sentó en una banca metálica. El ruido del tráfico lo envolvía. El olor de los puestos de tamales cercanos mezclaba hambre y memoria. Se quitó el sombrero, pasó un pañuelo por su frente y pensó en Clara. «Ayúdame, viejita», murmuró en silencio. Era un hombre fuerte, pero también cansado. En ese momento, un recuerdo regresó con fuerza. La primera vez que llevó a Clara al cine, hace más de 50 años. Ella había reído con ganas, y al salir,
Él le prometió que algún día tendrían su propia casa. Cumplió esa promesa a medias, en un cuartito humilde de lámina que con los años se volvió hogar. Ahora, sentado frente al banco, lo único que pedía era respeto. Esteban salió unos minutos después. Caminó hacia donde estaba don Lauro. Dudó un instante. Era un empresario acostumbrado a dar órdenes, a moverse en un mundo de talleres ruidosos y oficinas relucientes, pero algo en ese anciano lo detenía, como si se asomara a un espejo del tiempo. «Disculpe, ¿usted está bien?», preguntó con tono cuidadoso. Don Lauro lo miró, desconfiado. No estaba acostumbrado a que desconocidos se acercaran con interés genuino. «Estoy esperando. Dicen que revisarán mi caso». Esteban se sentó junto a él, aunque llevaba un reloj caro y un maletín de cuero. Se permitió un silencio respetuoso. Luego agregó: «Yo crecí en estas calles, ¿sabe? Mi padre era como usted, obrero. A veces pienso que si estuviera vivo, podría ser usted». Don Lauro apretó el bastón. Había en esa voz algo extraño, un respeto sincero. Aún así, la herida del desprecio reciente ardía demasiado. «Mire, joven, gracias, pero esto lo debo resolver yo. Uno aprende a no deberle favores a nadie». Esteban asintió. Reconocía esa dignidad. No insistió, pero tampoco se fue. Observó al anciano en silencio, percibiendo cada arruga como un mapa de batallas ganadas y pérdidas, y en su corazón nació una decisión que aún no entendía del todo, pero que pronto cambiaría la vida de ambos. El guardia apareció otra vez en la puerta. Con tono seco, anunció que todavía tendrían que esperar varias horas, porque el supervisor estaba ocupado. Don Lauro suspiró, con un cansancio que no era físico sino moral. Esteban frunció el ceño. Algo en su interior se reveló. Ese día, sin que nadie lo supiera, estaba comenzando una historia de encuentros y heridas compartidas, de soledades que podían acompañarse. Una historia donde un bastón de madera, con el perfume leve de barniz antiguo, sería testigo de una inesperada transformación. La tarde avanzaba, y las sombras de los edificios se alargaban sobre la avenida. Don Lauro, con el sombrero entre las manos, levantó los ojos al cielo. Por un instante, creyó escuchar la risa de Clara en el viento, como un eco de ternura. Y ese sonido, mezclado con el bullicio del banco, lo sostuvo. Esteban, a su lado, miró el mismo cielo, y aunque no lo confesara aún, sintió que algo en él también comenzaba a cambiar. Después de que lo obligaran a esperar afuera, y Esteban se sentara a su lado, quedó pendiente que el banco por fin atendiera la aclaración. Don Lauro respiró hondo. El bastón de madera, tibio en su mano y con ese aroma a barniz viejo, le sostuvo la dignidad que acababan de lastimar. «Vamos a entrar», dijo Esteban sereno. «Hoy mismo le resuelven, no está solo». El guardia los vio cruzar la puerta y se plantó delante, duro. El tac-tac del bastón sobre el piso cortó el murmullo. Don Lauro apretó la empuñadura como quien sujeta un recuerdo para no quebrarse. «Le dije que esperara afuera», gruñó el guardia. «Y yo le digo», respondió Esteban, «que el señor tiene derecho a una revisión. Llame al gerente». El silencio fue pesado. Don Lauro sintió la cara encendida, mezcla de vergüenza y rabia. De joven, en la metalurgia, también lo habían hecho pasar corajes por preguntar de más. Tragó aire, miró el bastón y murmuró en voz firme: «No vengo a pedir limosna, vengo por lo mío». La frase sonó como un golpe seco. El guardia avisó por radio. Apareció un hombre de traje oscuro y sonrisa apurada. «¿Qué sucede?», preguntó el gerente. Esteban le mostró el comprobante. El depósito llegó incompleto. «Queremos aclaración y abono provisional». Entraron a un cubículo con vidrio. El gerente tecleó, frunció el ceño, volvió a teclear. La luz azul del monitor hacía más pálida su incomodidad. «Aquí aparece un ajuste y una comisión nueva», dijo. «¿Nueva desde cuándo?», saltó don Lauro. «Nadie me avisó. Son políticas actualizadas». Esteban no alzó la voz, pero cada palabra cayó con peso. «Políticas no es sinónimo de abuso. Aplique el abono provisional mientras investigan». El teléfono del gerente vibró. Esteban había escrito a su ejecutivo de cuenta. La respuesta lo enderezó en la silla. «Procederemos con la aclaración y el abono», dijo, ahora más cordial. «Tomará unos minutos». La tensión en los hombros de don Lauro aflojó un poco.
Aún así, el ardor de la humillación le quemaba detrás de los ojos. Si Clara estuviera, le habría apretado la mano sobre el bastón y dicho, a palabras necias, oídos sordos. El gerente imprimió 2 folios. Explicó deprisa que en 5 días habría respuesta definitiva. Mientras tanto, el abono cubriría lo faltante. Esteban leyó cada punto en voz baja para que don Lauro entendiera. Ese simple cuidado fue un primer alivio real. «Le ofrezco disculpas, señor», añadió el gerente, mirándolo a los ojos. «Debimos informarle. Que no se repita con otros como yo», respondió don Lauro, acariciando la madera lisa. Detrás del vidrio, la impresora escupió el comprobante con un chasquido irregular. A don Lauro, ese sonido le recordó la vieja máquina de fichar de la fábrica, donde cada tarjeta marcaba años de vida. Una señora en la fila murmuró, «Ánimo, don», sin mirarlo, y ese pequeño gesto le aflojó el nudo de la garganta. Al salir, el murmullo del banco cambió de tono. El guardia evitó mirarlo. El anciano sentía alivio. Sí, pero también una tristeza honda por el camino que tuvo que recorrer para ser tratado como persona. Esteban señaló la calle. «Le invito a un atole para bajar el coraje». «El coraje se me baja con el primer sorbo», dijo don Lauro, y ensayó una sonrisa. Junto a un puesto, el vapor tibio subía. El olor a maíz y canela le lavó el pecho. Sostuvo el vaso con ambas manos. El bastón, apoyado en la pierna, marcaba su lugar en el mundo. Esteban habló sin grandilocuencia. «Yo crecí aquí cerca, y Iztacalco también. Mi papá fue obrero metalúrgico, como yo», respondió don Lauro con un hilo de ternura inesperada. Compartieron un silencio de memoria. Martillazos, sirenas, voces de faena que solo quien estuvo ahí reconoce. El bastón dejó un tac-tac breve, como un latido. «Usted no tenía que hacer nada», dijo don Lauro. «Gracias. Uno no se olvida de dónde viene», replicó Esteban. «Y si uno se olvida, la vida lo recuerda. Al mal paso, darle prisa», decía mi madre. «Hechos son amores», contestó don Lauro, y se les escapó una risa baja. Regresó la calma. El anciano miró el folio, lo dobló con cuidado y lo guardó en el sobre arrugado. El papel crujió suave. A su lado, Esteban no mostraba prisa. «Si no le molesta», dijo, «puedo pasar a su casa uno de estos días. Revisamos recibos, apuntamos gastos, solo para que nada vuelva a agarrarlo en curva». Don Lauro dudó. La soledad enseña a decir «no, gracias», como mecanismo de defensa. Pero la voz de Esteban no sonaba a favor ni a deuda, sino a acompañamiento. «Mi casa es chiquita», advirtió, «pero tiene silla para un amigo». Esa palabra lo sorprendió a él mismo. Amigo, no la usaba desde que Clara partió. Sintió un temblor bueno en el pecho, como primera lluvia que limpia el polvo. Esteban asintió, respetuoso. «Mañana no puedo», dijo, «pero pasado, sí. Le llevo café de olla. Traiga pan también», bromeó don Lauro, «del que cruje». Antes de despedirse, Esteban se fijó en la empuñadura del bastón. Había un surco mínimo, una letra tallada. «¿Qué? ¿Por Clara?», preguntó. «Sí», respondió don Lauro con la vista mojada. «Ella lo mandó hacer. Dijo que así la llevaría conmigo». El viento movió las hojas de los árboles y trajo olor a tortillas recién infladas. Por un instante, la nostalgia fue más dulce que triste. El bastón parecía calentarle la palma. Caminaron hacia la parada del camión. Esteban ofreció llevarlo. Don Lauro declinó con pudor, pero aceptó que lo acompañara hasta el paradero. El sol caía oblicuo sobre los postes. La ciudad siguió con su barullo, pero el paso de ambos encontró un ritmo común. Tac, 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 tac. El camión llegó resoplando. Esteban y don Lauro se estrecharon la mano con firmeza. El anciano subió con cuidado y se sentó junto a la ventana. Desde la banqueta, Esteban levantó la mano en señal de despedida, como quien se saluda con su propio pasado. Don Lauro miró otra vez el banco, no con triunfo, sino con una calma rara. Por dentro, algo se había ordenado. En su bolsillo, el folio del abono provisional era un alivio concreto. En la mano, el bastón olía a barniz y compañía. Se prometió sacar la madera al sol al día siguiente, para que el aroma llenara la casa, y al entrar, no se sintiera tan solo. La ciudad echó a andar de nuevo frente a la ventana.
vendedores alzando canastas, niños corriendo, una mujer cerrando un paraguas que no había usado. Don Lauro apoyó la frente en el vidrio tibio y pensó en Clara, en cómo se reiría al verlo con ese vaso de atole vacío. No lo sabían aún, pero aquella tarde había abierto una puerta. Esteban se quedó mirando el rastro del camión y sintió un hueco antiguo moverse, como si una pieza perdida de su historia hubiera reaparecido. Don Lauro, mientras tanto, sostuvo el bastón con un cariño nuevo. Dejó que el tac-tac marcara el corazón de la cabina y antes de que el cruce se llenara de ruido, cerró los ojos y vio un patio soleado donde el barniz brillaba como una tregua muy leve. Don Lauro regresó a su pequeño departamento con la sensación extraña de haber vivido algo inusual. El comprobante ya estaba guardado con cuidado en una carpeta azul, la misma donde tenía papeles médicos, recibos y cartas viejas de Clara. El bastón descansaba apoyado contra la mesa, y de tanto en tanto él lo tocaba, como si confirmara que aún tenía compañía. Los días siguientes pasaron lentos. El sol de Iztacalco entraba por la ventana cada mañana, iluminando el retrato en sepia de Clara, colgado en la sala. Don Lauro le hablaba en voz baja, contándole lo del banco, lo del hombre extraño que lo defendió. Decía que su padre fue obrero y hablaba con respeto. Clara, ¿será que todavía queda gente así? El jueves por la tarde, un golpecito sonó en la puerta. Era Esteban, con una bolsa de pan dulce y un termo de café de olla. El olor a canela llenó el aire, y de inmediato, don Lauro recordó los desayunos con Clara, cuando compartían conchas y risas. «Pásele, joven», dijo, aunque por dentro sentía nervios. «La casa es chica, pero cabe el corazón». «Gracias, don», respondió Esteban, y miró alrededor con respeto. Se sentaron a la mesa. El pan crujió al partirse. El café humeante liberaba un aroma que se mezclaba con el barniz del bastón, creando una atmósfera tibia. Esteban comenzó a revisar algunos recibos, ordenándolos con paciencia. «Mire, aquí lo están cobrando doble, y este servicio lo podemos ajustar». Con un par de llamadas se aclara. Don Lauro lo observaba incrédulo. Nunca nadie se había sentado así, a mirar sus papeles, sin prisa ni burla. «¿Y usted por qué hace esto?», preguntó, con la voz entrecortada. «Porque alguien lo tiene que hacer. Porque mi padre, si estuviera vivo, también lo habría necesitado». La sinceridad desarmó a don Lauro. Aún así, la desconfianza aprendida en tantos años lo pinchó. ¿De veras un empresario ocupado iba a gastar tiempo con un viejo? En medio de esa duda, tocaron de nuevo a la puerta. Era Ramona, la vecina de al lado, una mujer de unos 60 con carácter fuerte. Venía a pedirle a don Lauro que firmara unos papeles de la junta vecinal. Al ver a Esteban sentado en la mesa, arqueó la ceja. «¿Y este quién es?», preguntó sin rodeos. «Un amigo», dijo don Lauro, casi sorprendiéndose de sus propias palabras. Ramona lo miró con un gesto ambiguo, mitad recelo, mitad alivio. No quería que su vecino fuera víctima de engaños. Esteban, comprendiendo, se levantó y la saludó con respeto. «Soy Esteban, solo estoy ayudando con unos papeles». Ramona no sonrió, pero tampoco insistió. Se fue dejando un murmullo. «Tenga cuidado, don». Esa noche, cuando Esteban se despidió, don Lauro sintió el eco de esas palabras rondándole la cabeza. El bastón estaba otra vez en su mano, cálido, firme, como recordándole que debía andar con prudencia. Los días corrieron, y con ellos, la visita se volvió costumbre. Esteban llegaba con pan, con café, a veces con un paquete de tortillas recién hechas. Don Lauro poco a poco comenzó a hablar de Clara, de la fábrica, de los años en que la vida era dura pero clara. Esteban escuchaba, y en ese escuchar encontraba respuestas a vacíos propios. Una tarde, mientras revisaban papeles, don Lauro se quedó mirando el surco tallado en el bastón, la C de Clara. Sus ojos se nublaron. Ella siempre decía que la vida se mide no por lo que uno tiene, sino por lo que uno da. «Usted me recuerda eso». Esteban tragó saliva, recordó a su padre. La última vez que lo vio con vida, trabajando en un taller improvisado, sin dinero para medicinas, sintió que esa herida se abría de nuevo. El silencio se volvió denso. Afuera, los pregones de un vendedor de camotes llenaban la calle con su silbato metálico. El olor dulce alcanzó la ventana.
trayendo una ola de nostalgia. Fue entonces cuando Esteban habló. Don Lauro, hay algo que no le he dicho. Yo crecí en estas calles, sí, pero también me fui, dejé cosas atrás, y a veces me pesa. Don Lauro lo miró con calma. Todos dejamos cosas. El problema es si lo que dejamos nos olvida o nos persigue. El bastón golpeó suavemente el suelo. Tac, tac. Ese sonido llenó la sala como un recordatorio de que el tiempo seguía andando. Esteban bajó la vista. No podía decirlo aún, pero en su corazón había un secreto ligado a esas calles. Un secreto que tarde o temprano tendría que confesar. El café se enfrió, pero el silencio quedó vibrando, como si la casa hubiera escuchado más de lo que ambos se atrevían a decir. Y en ese instante, un viento leve entró por la ventana, moviendo el retrato de Clara en la pared. Don Lauro lo tomó como una señal. La historia apenas estaba comenzando, y algo profundo estaba por salir a la luz. Don Lauro amaneció con una extraña ligereza después de la última visita de Esteban. Mientras calentaba café en su vieja cafetera de peltre, el bastón descansaba apoyado en la silla de al lado, como un compañero silencioso. A veces le parecía escuchar la voz de Clara regañándolo con ternura. «No te encierres tanto, Lauro. La vida sigue allá afuera». Recordó la confesión a medias de Esteban, ese tono cargado de nostalgia y algo más que no quiso decir. Sentía curiosidad, pero también respeto. «Cada quien carga sus silencios», murmuró, mientras mojaba un bolillo duro en el café. Esa tarde, Esteban volvió, pero traía un aire distinto. Su camisa estaba arremangada y llevaba en las manos un sobre manila. Antes de sentarse, respiró hondo. «Don Lauro, quiero mostrarle algo», dijo, dejando el sobre la mesa. Adentro había recortes de periódico amarillentos y una fotografía antigua de un taller mecánico. En la foto aparecían hombres jóvenes en overoles, llenos de grasa, sonriendo pese al cansancio. Don Lauro frunció el ceño, acercó la foto a sus ojos y, de golpe, un escalofrío le recorrió la espalda. Reconoció el portón metálico de la vieja fundición, donde había trabajado décadas atrás. «¿Dónde consiguió esto?», preguntó con voz ronca. «Ese taller fue de mi padre», respondió Esteban, y su voz se quebró apenas. Él trabajó allí hasta enfermar. Murió sin ver un peso de su liquidación. Don Lauro sintió un nudo en la garganta. Recordaba vagamente a un muchacho callado que a veces esperaba afuera de la fábrica. Quizás era Esteban, de niño, aguardando a su padre. El silencio pesó. Solo el tac-tac del bastón contra el piso llenaba la sala. El olor a madera barnizada se mezclaba con el de los recortes viejos. «Su padre era buen hombre», dijo por fin don Lauro. «Siempre fue de los que daban la cara». Esteban apretó los labios. «Yo juré que un día demostraría que los nuestros merecían respeto. Levanté mi negocio con esa rabia, con ese vacío. Pero ¿de qué sirve el éxito si no sana lo que quedó roto?» Don Lauro lo miró, y por primera vez vio en él no solo al empresario seguro, sino al hijo herido que buscaba un espejo. El anciano se enderezó, con la dignidad que le quedaba intacta. «Sirve si lo convierte en justicia, no en venganza». Esteban asintió despacio. Había en esas palabras la claridad que llevaba años buscando. De pronto, un golpe en la puerta interrumpió la escena. Era Ramona, la vecina, con una expresión preocupada. «Don Lauro, se enteró de lo del banco, ¿verdad? Están aplicando esas comisiones a varios jubilados. No es solo usted». Don Lauro y Esteban se miraron. Aquello no era un error aislado, sino una práctica que lastimaba a muchos ancianos. Ramona dejó una lista con nombres de vecinos afectados. El papel, con letras torcidas y firmas temblorosas, cayó sobre la mesa como un reto. El corazón de don Lauro palpitó fuerte. El bastón resonó al golpear el piso, un sonido seco, decidido. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía hacer algo más que aguantar. «Esto no se queda así», dijo, con los ojos brillando de una firmeza nueva. Esteban se inclinó hacia él. «Si usted quiere,
no está solo. Yo sé cómo mover papeles, hablar con medios, podemos hacer ruido. El aire de la casa se cargó de tensión y esperanza. El retrato de Clara parecía mirarlo con aprobación. Afuera, el pregón de un organillero llenó la calle con melodía nostálgica, como si la ciudad entera escuchara la promesa naciendo. Don Lauro cerró la mano sobre la empuñadura del bastón. El barniz olía más vivo que nunca, como si la madera guardara fuerzas antiguas. Ese día no solo se defendía su pensión, se abría la posibilidad de levantar la voz por todos los que, como él, habían aprendido a callar. Y en su pecho, entre orgullo y miedo, una llama pequeña comenzó a arder. La noticia corrió rápido entre los vecinos. No era solo don Lauro, sino decenas de jubilados a quienes el banco les había descontado comisiones nuevas. En la libreta de Ramona, los nombres se multiplicaban. Cada firma temblorosa era una historia de trabajo y años entregados al país. Esa tarde, don Lauro se sentó frente a la ventana, el bastón apoyado en sus rodillas. El sol caía sobre el retrato de Clara, y él le habló en silencio. «Vieja, parece que llegó la hora de no quedarme callado». Sus dedos acariciaban la madera barnizada como si buscara fuerza en esa reliquia. Esteban llegó con decisión en la mirada. «Ya hablé con un reportero de confianza. Si usted está dispuesto a dar la cara, publicarán la historia». Don Lauro tragó saliva. Nunca le gustó la idea de ser el centro de atención, pero recordó la humillación en el banco, las horas de espera, la mano brusca del guardia, y recordó sobre todo la mirada perdida de otros viejos que aguantaban en silencio. «Hagámoslo», dijo con firmeza. El día de la entrevista, el periodista colocó una grabadora en la mesa. La cámara enfocaba sus manos arrugadas sujetando el bastón. Don Lauro habló con voz clara, sin adornos. Narró cómo lo hicieron esperar afuera, cómo el gerente intentó justificar lo injustificable. Cada palabra llevaba el peso de una vida de trabajo y la dignidad de quien no pide favores, sino respeto. Esteban lo observaba con orgullo. Ese anciano, frágil en apariencia, brillaba con una fuerza que imponía silencio. El periodista, conmovido, le dio la mano al terminar. «Gracias por hablar, don. Muchos lo necesitan». La nota salió publicada con foto incluida. Jubilados alzan la voz contra abusos bancarios. En la imagen, el bastón resaltaba como símbolo, apoyado en el suelo, sólido como una verdad. La reacción fue inmediata. Llamadas de vecinos, mensajes de otros barrios, incluso una carta anónima de un empleado del banco que confirmaba que la práctica era deliberada. Don Lauro sintió vértigo. Él, un viudo de Iztacalco, estaba despertando un movimiento, pero con el eco vino también la presión. Un directivo del banco buscó a Esteban para ofrecer un arreglo discreto. «Podemos reintegrar al señor Lauro lo que perdió, y un poco más para que no se preocupe». Esteban lo miró con frialdad. «No es solo él, son todos». El directivo se incomodó. «Entonces habrá consecuencias». Cuando Esteban contó lo ocurrido, don Lauro golpeó el piso con su bastón. «Tac, tac, no me vendo. No es por mí, es por los que no tienen voz». Esa noche no pudo dormir. La memoria lo llevó de vuelta a la fundición, cuando él y otros obreros pelearon por mejores condiciones. Recordó el humo, el calor, las discusiones, y recordó también las derrotas. Cerró los ojos y pensó, «No quiero morir habiendo agachado la cabeza otra vez». Al día siguiente, en la plaza del barrio, vecinos se reunieron. Ramona organizó sillas y un altavoz prestado. Esteban trajo copias de la nota periodística, y allí, frente a decenas de rostros cansados pero atentos, don Lauro tomó el micrófono. Su voz tembló al principio, pero luego se afirmó como martillazo. «Nos quitaron años de salud en las fábricas, en los talleres, en las casas. No vamos a dejar que también nos quiten la dignidad». Un aplauso estalló. Algunos ancianos lloraban, otros levantaban los recibos en el aire. El bastón de Lauro resonaba con cada golpe contra el suelo, marcando el ritmo de su discurso. Esteban lo observaba conmovido hasta el tuétano. En ese anciano veía al padre que había perdido y también al futuro que deseaba construir. De pronto, entre la multitud, una mujer mayor se levantó y gritó, «Yo también quiero hablar». La plaza se llenó de voces, de historias de abusos callados. Esa tarde no hubo miedo,
sino orgullo compartido. Y en medio de esa marea, don Lauro sintió que Clara lo abrazaba desde el recuerdo. El clímax llegó cuando un funcionario local, alertado por la nota y la protesta, se presentó para escuchar sus demandas. La multitud lo recibió con gritos de justicia. Esteban le puso en la mano la lista con nombres y montos. Don Lauro, apoyado en su bastón, se plantó frente a él y dijo: «Aquí estamos, no pedimos caridad, pedimos lo nuestro». El funcionario, incómodo, prometió investigar. La plaza vibró entre aplausos y esperanza. Esa noche, de regreso en su departamento, don Lauro dejó el bastón sobre la mesa y acarició la C grabada. Con los ojos húmedos susurró: «Viste, Clara, no estoy solo». El eco de la plaza, las voces unidas, el aplauso todavía retumbaban en sus oídos. Y supo con certeza que lo que había empezado no se detendría fácilmente. La noticia corrió más allá del barrio. En televisión local aparecieron imágenes de la protesta en la plaza, y entre ellas destacaba la figura de don Lauro, erguido, con su bastón firme en la mano y los ojos brillantes. El país entero vio a un jubilado humilde alzar la voz, y muchos se reconocieron en él. Una semana después, el banco anunció públicamente la eliminación de las comisiones abusivas y la devolución del dinero a todos los afectados. Fue una victoria que se sintió como justicia tardía. Don Lauro recibió una carta de disculpa. La guardó en la misma carpeta azul junto con los recibos de Clara, no como trofeo, sino como testimonio de que la dignidad sí puede defenderse. Esa tarde, Esteban llegó con una sorpresa. Había organizado una reunión en una de sus oficinas para que don Lauro y otros jubilados pudieran asesorarse legalmente sin costo. El viejo dudó al entrar. Nunca se había visto en un edificio moderno, con paredes de cristal y empleados atentos, pero al escuchar a otros ancianos hablar, supo que no estaba ahí como invitado. Era parte de algo más grande. En un momento de silencio, Esteban se acercó. «Don Lauro, usted me dio algo que ni el dinero ni el éxito me habían dado, un motivo. Yo pasé años trabajando para llenar el vacío que dejó mi padre, pero hasta ahora entiendo que la verdadera herencia no son los negocios, sino la justicia que uno defiende». El anciano apoyó el bastón en el suelo. Tac, tac. «Y usted me devolvió la certeza de que no estamos olvidados, que todavía podemos alzar la frente». Ambos se miraron como padre e hijo que se encuentran después de un largo extravío. El vacío de Esteban se llenaba de memoria. La soledad de don Lauro se llenaba de compañía. El barrio también cambió. Ramona organizó grupos de vecinos para vigilar abusos en servicios, y el nombre de don Lauro corría de boca en boca como ejemplo. Él mismo se sorprendía al salir a la calle y escuchar: «Gracias, don, por hablar por nosotros». Pero la transformación más íntima sucedió en su casa. El retrato de Clara ya no lo miraba con melancolía, sino con complicidad. Una tarde, mientras limpiaba el bastón y el aroma a barniz llenaba la sala, don Lauro sonrió solo, sintiendo que ella habría estado orgullosa. Semanas después, Esteban lo invitó a la inauguración de un nuevo taller mecánico en Iztacalco. Quería dedicarlo a su padre y a todos los obreros que le dieron vida a esas calles. Pidió a don Lauro que cortara la cinta. El viejo dudó, pero aceptó. El día señalado, rodeado de trabajadores jóvenes y viejos vecinos, don Lauro levantó las tijeras. El bastón en su otra mano golpeó suavemente el suelo. Tac, tac. El sonido se mezcló con los aplausos y por un instante sintió que la vida había cerrado un círculo. «Este lugar», dijo con voz emocionada, «es prueba de que el esfuerzo y la memoria no mueren, que podemos transformar la humillación en respeto y la soledad en comunidad». El eco de sus palabras quedó vibrando en el aire. Esteban, con lágrimas discretas, lo abrazó fuerte como quien recupera una raíz. Esa noche, al volver a casa, don Lauro se sentó frente a la ventana. Afuera, los pregones callejeros seguían, los niños jugaban, la ciudad latía. Acarició la letra C tallada en el bastón y susurró: «Clara, ya no camino solo». El viento entró suave, moviendo la cortina, como si una risa conocida lo acompañara. Y en ese instante, don Lauro comprendió que lo que había empezado como un día de humillación en un banco, había terminado como una victoria compartida que trascendía su propia vida.
Con el corazón en paz, apoyó el bastón en la mesa, cerró los ojos y dejó que la memoria y el presente se abrazaran. Si esta historia tocó su corazón, cuéntenos su recuerdo en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Su like y su suscripción nos ayudan a seguir contando historias con alma.